Hola, buenas tardes a todos. Bienvenido a esta nueva charla que tenemos hoy día programada por la Unidad de Trastornos Temporomandibulares y Dolor Orofacial de la Universidad de Talca. Para nosotros es un agrado y un honor tener aquí a la doctora Carolina Díaz Boitano. Ella es especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Además, magíster en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Es subdirectora del programa de especialidad en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial de la Universidad del Desarrollo. Coordinadora y docente de pregrado en los cursos de disfunción y dolor facial, de fisiología oral y oclusión en la Escuela de Odontología de la Universidad del Desarrollo. Y además es directora del Centro de Estudios Avanzados en Dolor Facial y de Sueño, CEADOFS. Así que para nuevamente agradecerle a todos los participantes y en especial obviamente a la doctora Carolina Díaz por haber aceptado esta invitación con un tremendazo tema, para nosotros que nos dedicamos al dolor facial, es un tema muy, muy, muy importante, que es en el fondo conocer los perfiles de nuestros pacientes con dolor facial. Así que los dejo con ella, así que porfa, Caro, si quieres compartir, no hay ningún problema. Antes que todo, bueno, agradecer obviamente la invitación. Me siento súper honrada, la verdad, de estar participando. Agradecer a Álvaro González y obviamente a- a la Escuela de Odontología de la Universidad de Talca, ¿cierto? La unidad ahí de trastornos temporomandibulares que está creciendo y está on fire y probablemente vamos a ver cosas bien entretenidas a futuro. Así que la verdad es que muy agradecida y feliz de poder aportar en algo con este tema que sabemos que, como dijo Álvaro, es un tremendo tema para nosotros. Así que empecemos. Bueno, para empezar finalmente, hablar un poquito qué es profiling, ¿cierto? Algunas personas me preguntaron, de hecho, qué significaba esto de profiling en dolor orofacial, y la verdad es que no es más que hacer finalmente una caracterización, ¿cierto? Un perfil de los pacientes, y no es algo nuevo, no es algo del otro mundo, es algo que nosotros hacemos constantemente y hacemos en todas las especialidades. Eh, Desde que nosotros salimos o estamos estudiando odontología y empezamos a desarrollar cierta experiencia con los pacientes, nosotros vamos haciendo caracterización y vamos haciendo grupos de pacientes, quizás mentalmente, quizás no algo tan formal, pero en la práctica clínica esto se da constantemente. Uno cuando ve a un paciente entrar, cuando observa su estado bucal, ¿cierto? Va haciendo ciertas notas mentales respecto a que, bueno, este paciente tiene tal característica periodontal, tal característica, digamos, de presencia de caries, etcétera, y los va agrupando en, de repente, dificultad de tratamiento, riesgo de tratamiento, ¿cierto? Y de pronóstico. Todo eso es porque nosotros mentalmente hacemos estas caracterizaciones y vamos agrupando a estos pacientes dependiendo de lo que presenten, y eso nos va dando una herramienta terapéutica, ¿cierto? Y a medida que va pasando el tiempo vamos desarrollando también la experiencia, y muchas veces ya cuando un paciente entra ya nos hacemos la idea de que este paciente va a ser un paciente de difícil manejo o con un pronóstico más reservado. Así que, pero en cosas un poco más específicas, hablando, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente, nosotros vamos a ver la edad de ese paciente, el género, sexo de este paciente, y nosotros vamos agrupando estas características, y si tenemos en el caso del dolor facial, paciente mayor de 40 años, sexo femenino, ya la agrupamos ese paciente en una categoría diferente a que si tú tienes un paciente de 20 años, sexo masculino, ¿sí? Nosotros sabemos que hay enfermedades, hay patologías que son más prevalentes en mujeres y mucho más prevalentes después de cierta edad. Entonces, eso ya es hacer profiling, ¿sí? Eso es una cosa súper sencilla que nosotros hacemos quizás en forma casi inconsciente, pero ya estamos haciendo profiling. Vamos avanzando para ver cosas un poquito más específicas del dolor orofacial. Entonces, para ahondar un poquito más para qué sirve y por qué es importante,
Bueno, sobre todo en nuestro caso, en dolor orofacial, empezar a clasificar y agrupar los pacientes según ciertas características nos permite evaluar riesgo, nos permite evaluar alternativas de tratamiento y obviamente pronóstico. Nos permite saber si este paciente va a requerir algún trabajo complementario, digamos, en un equipo multidisciplinario. Me va a significar que este paciente quizá va a necesitar otro tipo de fármacos, o va a necesitar, o quizás está completamente fuera de mis posibilidades terapéuticas y no voy a poder ayudar a este paciente. Pero para eso nosotros tenemos que realmente evaluar una cantidad bastante extensa de factores que están asociados a este paciente. A mí yo vi la semana pasada la presentación de la doctora Iturriaga, ¿sí? La Vero, y que estuvo muy buena y obviamente dejó la vara bastante, bastante alta, pero me llamó la atención una pregunta que le hicieron respecto a, por ejemplo, que fue algo así como que si los diagnósticos estaban tan claros, ¿cierto? ¿Por qué había tanto, de repente, pacientes que estaban mal diagnosticados, mal derivados, ¿cierto? O maltratados. Y maltratados en el sentido de aplicar un tratamiento que no correspondía. Y yo creo que lo que dijo la doctora Iturriaga tiene mucha razón, pero también está este factor. Nosotros tenemos grupos de pacientes, y que vamos a ver al final de la presentación, que claramente son pacientes que son de un manejo un poco más sencillo, ¿sí? Porque obviamente no tienen características que son terapéuticamente complejas, o que de repente nosotros se nos escapa un poco de lo que hemos aprendido todos estos años en dolor facial y en odontología. Cuando nosotros tenemos un paciente que es entre comillas sencillo, que ahí vamos a ver qué significa un paciente sencillo, y aplicamos un tratamiento que va focalizado al diagnóstico que tú realizaste, por ejemplo, un desplazamiento discal, una luxación discal sin reducción, ¿cierto? Y ese paciente no tiene nada más que eso, probablemente el tratamiento va a funcionar y va a tener un buen pronóstico. Pero cuando nosotros no evaluamos otros factores que están asociados y que van a influenciar fuertemente la presencia del dolor y la cronificación del dolor en un paciente con trastornos temporomandibulares, pasa que ese paciente ya no es, uno ahí comprende que por qué si este paciente tiene el mismo diagnóstico que mi paciente anterior, que resultó súper bien el tratamiento, ¿por qué este paciente que tiene el mismo diagnóstico finalmente no está resultando? ¿Por qué sigue con dolor? ¿Por qué tiene alivio y después surge de nuevo o vuelve cada cierto tiempo porque se reagudiza, ¿cierto? Entonces quizás parte de esa problemática tiene que ver con que no hemos visto o no hemos evaluado características que son súper relevantes en la cronificación del dolor. Entonces, siempre se ha hablado en la etiología de los trastornos temporomandibulares que existe cierta cantidad de elementos que nosotros evaluamos y hemos evaluado históricamente y que siempre se han creído que están relacionados con la etiología de los trastornos temporomandibulares, como la edad, género, la presencia de estrés o depresión clínica, ¿cierto? Diagnosticado o no, presencia de síntomas somáticos, tratamientos de ortodoncia que también mucho tiempo se han relacionado o se han linkeado con trastornos temporomandibulares, oclusión y alteraciones de la masticación, que ya sabemos, Álvaro, ¿no? Ha dado, es como el speaker de la, digamos, de derrotar completamente el tema oclusal respecto a la etiología de los trastornos temporomandibulares. También se ha relacionado con la extracción de terceros molares, ¿cierto? Trauma facial y artritis. Eso es lo que siempre se ha hablado clásicamente, ¿cierto? Pero surgió entonces, ocurrió algo muy, muy lindo en la especialidad, que finalmente fue el estudio ópera, que muchos de los que están conectados y son especialistas saben perfectamente de lo que estoy hablando, pero
para resumir un poquito, Ópera fue un gran esfuerzo que recabó una cantidad de información tremenda, muy importante para la especialidad respecto a la etiología de los trastornos temporomandibulares. Tomó todos estos posibles factores etiológicos que clásicamente se relacionaban con trastornos temporomandibulares y lo transformó en un estudio gigante con más de 4.000 participantes durante una década, más de una década de estudio, en donde se fue desmenuzando y evaluando en forma independiente cada uno de estos factores. Y aparecieron cosas que obviamente ya se sabían y que nosotros como clínicos nos dábamos cuenta cuando veíamos los pacientes de factores que sí estaban asociados fuertemente con las patologías temporomandibulares, y aparecieron cosas nuevas que también vinieron a dar un poco de luz a todos estos casos que nosotros encontramos de repente agarrándonos la cabeza a dos manos de qué hacemos con este paciente que no sabemos por qué no anda, por qué rebota, por qué no podemos solucionar su dolor, se sigue cronificando, y la verdad es que este estudio vino a abrir esta ventana, nos vino a dar, fue la luz en el túnel, y que nos está dando grandes esperanzas para poder solucionar entonces y poder tratar a estos pacientes en forma más adecuada. Entonces, vamos a ir revisando todos los factores que están asociados entonces a los trastornos temporomandibulares y que finalmente son los factores que nosotros debiéramos evaluar para poder realizar este profiling, este perfil, categorizar estos pacientes y de esta forma poder aplicar tratamientos que sean más adecuados y que van mejorando finalmente el pronóstico de estas patologías crónicas. Vamos a tener la presencia de síntomas somáticos, alteraciones de sueño, y no solamente alteraciones en la arquitectura del sueño, sino también en la respiración durante el sueño. Test psicofisiológicos, características sociodemográficas de los pacientes, características clínicas, la función autonómica, factores psicosociales, genética, para funciones orales, comorbilidades, factores de riesgo ambientales. Empecemos entonces con los síntomas somáticos. Los síntomas somáticos son uno de los predictores más importantes de los trastornos temporomandibulares. Por ejemplo, la presencia se relaciona, por ejemplo, con presencia de fatiga, mareos, rinorrea. Esos son algunos de los síntomas somáticos. ¿Y qué es lo que se vio en esta serie de estudios que se hizo en Ópera? Que los individuos que presentaban estos síntomas una vez al mes, por lo menos tuvieron la doble tasa de incidencia de trastornos temporomandibulares. Hay que recalcar que en el estudio de Ópera se realizaron 3 tipos de estudios en forma paralela, en donde se hizo un estudio prospectivo, 2 estudios de caso y control, y la verdad es que gracias a los estudios prospectivos se empezaron a evaluar pacientes que no tenían síntomas de trastornos temporomandibulares, que eran pacientes sanos, y como fue un estudio bastante largo, se pudo observar entonces los pacientes que en algún momento fueron sanos, pero que empezaron a desarrollar síntomas y características de pacientes con trastornos temporomandibulares. Entonces, por eso se pudo llegar a estas conclusiones. Por eso sabemos que fue un estudio gigante. No sé si se ha realizado un estudio de ese tipo en otras áreas de la medicina, pero la verdad es que en el caso del dolor orofacial es una gran tarea. Entonces, gracias a eso se pudo determinar que estos factores como la presencia de fatiga, mareo y rinorrea era un gran predictor de desarrollo de trastornos temporomandibulares. En el caso de sueño y respiración, siempre se ha hablado, ¿cierto? Y ya hace un tiempo nosotros sabemos la relación entre dolor y sueño, y que es una relación bidireccional, ¿cierto? Si hay una mala calidad de sueño, vamos a tener más dolor, ¿cierto? Baja de umbrales, y que favorecen entonces la presencia de dolor o exacerbación del dolor.
y vamos a tener también que en presencia de dolor vamos a tener una peor calidad de sueño. Entonces, por eso se habla de esta relación bidireccional. Pero en los últimos estudios también se indican que una alteración de sueño es un predictor más potente que el más potente para la presencia de dolor, ¿ya? Entonces, por cada disminución de la desviación estándar en la calidad de sueño, la tasa de aparición de trastornos temporomandibulares aumentaba en un 40%. Entonces, como les decía, esto se logró gracias a que tomaron individuos sanos y empezaron a observar, hicieron test de sueño cuando recién empezó el estudio y hacían evaluaciones de sueño cada 3 meses y lograron determinar entonces que en los pacientes que había una baja de la calidad de sueño, empezaba a aumentar entonces la aparición de síntomas de trastornos temporomandibulares. Una de las cosas, cuando uno ve clínicamente, porque la idea también es empezar a dar ciertos tips clínicos, porque no todo el mundo obviamente se va a dedicar a hacer toda esta batería de evaluación y todas las baterías de exámenes y test que nosotros hacemos como especialistas, o que debiéramos hacer como especialistas. Hay cosas sencillas que se pueden evaluar en la clínica y que pueden empezar a dar un poquito de luz o una idea de que este paciente puede estar presentando trastorno de sueño. Evaluando los 4 signos, síntomas cardinales de alteración de sueño, que es la presencia entonces de ronquido fuerte, reporte de ronquido fuerte, presencia de somnolencia diurna, apneas presenciales, o sea que la pareja reporte o cuente que durante la noche el paciente tiene este cese de la respiración, ¿cierto? Y que se queda como si estuviera muerto por unos segundos y después vuelve a respirar. Y también la presencia de hipertensión arterial, ¿ya? Cuando se presentan 2 o más de estos 4 signos, existe un 73% de aumento de riesgo de un trastorno de sueño y por ende de desarrollo de trastornos temporomandibulares. Ahora, cuando uno está en la clínica y empieza a evaluar el sueño del paciente, igual hay que tener un poquito de cuidado y hay que ser un poquito más meticuloso, ¿sí? Muchas veces cuando uno pregunta al paciente si ronca, lo primero que dice es que no ronca. Y es difícil para uno muchas veces saber que ronca, si muchas veces no necesariamente se despierta con su ronquido, muchos duermen solos, otros tienen definitivamente vergüenza en reconocer que están roncando, ¿cierto? O no consideran que el ronquido es algo importante, que sí, que de repente ronca cuando toma vino o en ciertas situaciones, pero no sabe en realidad el paciente si ronca todas las noches y con qué intensidad y con qué frecuencia. Por lo tanto, es recomendable pedir un monitoreo, ¿sí? Esto es re sencillo, nosotros lo utilizamos todo el rato, que es pedir un monitoreo con simplemente bajar una aplicación al celular que lo graba durante la noche, permite así tener una idea un poquito más objetiva si el paciente realmente está roncando durante la noche, ¿sí? Sin tener que depender del reporte de un tercero o de que el paciente realmente se dé cuenta que ronca. El tema, por ejemplo, de la somnolencia diurna, también hay que tener ojo ahí, porque muchos pacientes pueden tener alteraciones de sueño, pero no presentar necesariamente somnolencia diurna. ¿Por qué? Porque hoy en día, con el ritmo de vida que se lleva y con la cantidad de estimulantes que se consumen durante el día, cafeína, Red Bull, té, muchos fármacos también que van a generar entonces van a enmascarar esta somnolencia diurna, ¿sí? Entonces, si un paciente me dice que no tiene somnolencia diurna, pero sigo haciendo la entrevista y resulta que se toma 1 litro de Coca-Cola diario o se toma 4 cafés expresos durante el día, claramente esa somnolencia está altamente enmascarada, ¿sí? Y eso hay que tener harto ojo.
Y bueno, las apneas presenciales también se pueden detectar con esta misma aplicación que graba durante la noche o de frentón pedir el reporte de el compañero de sueño, por decirlo, ¿sí? También podemos realizar test psicofisiológicos, ¿sí? Que esto probablemente ya es como más a nivel de especialidad, pero que entregan, gracias a al estudio de ópera, nosotros ahora con mayor razón ya sospechábamos que eran cosas importantes de evaluar, y ahora con mayor razón queda súper claro de que alteraciones en estos test van a indicar un aumento del riesgo de desarrollo de trastornos temporomandibulares crónicos, ¿sí? Y si uno detecta esto a tiempo, no solamente podría evitar la cronificación, y no solamente evitar la cronificación del dolor orofacial desde el punto de vista de nuestra especialidad, sino que desde el punto de vista de la odontología en general, ¿ya? Me explico. Uno de los test que se realizaron, por ejemplo, fue el dolor a la presión. Se utilizó un algómetro de presión. No necesariamente van a tener un algómetro de presión en la consulta, pero sí hay lugares que pueden hacer estos test psicofisiológicos, y si uno tiene ya la sospecha de que está frente a un paciente que tiene una alta probabilidad de cronificación, uno podría aplicar estos tests y tener un resultado más objetivo de que si estoy frente a un paciente que tiene un riesgo alto de cronificación, voy a tener ciertos resguardos para aplicar ciertos tratamientos. Por ejemplo, si yo tengo en la consulta un paciente, una paciente mujer de 50 años, ¿sí? Que, que tiene una patología, tiene comorbilidades, ¿sí? Y tiene una historia odontológica ya un poco traumática, de varias exodoncias, o ya presenta algunos dolores en otras partes del cuerpo, yo podría pedir o solicitar aplicar estos test psicofisiológicos, y si salen alterados, yo sé que mi paciente tiene un alto riesgo de que si yo, por ejemplo, voy a hacer un implante en este paciente podría terminar con eh, una neuralgia trigeminal postraumática, ¿cierto? O con un desarrollo o una intensificación de un dolor y una cronificación. Así de práctico puede ser, y de hacer la diferencia entre tener un paciente que se cronifica y un paciente que, si yo tomo ciertos resguardos, evito o disminuyo la probabilidad de esa cronificación, ¿ya? Entonces, están las pruebas de dolor a la presión, que se realiza con un algómetro de presión, pruebas de umbrales y sumación temporal al calor doloroso, que se usa un termómetro que está conectado a un sistema computacional, ¿cierto? Que va aplicando temperatura, y uno lo va aplicando en ciertas partes del cuerpo, como el dorso de la mano, y se van haciendo pruebas en donde se va aumentando la temperatura y se van determinando los umbrales dolorosos. Y con eso vamos a ver si el paciente está dentro de ciertas características de normalidad, o si tiene umbrales disminuidos frente a estímulos que no deberían generar dolor, ¿ya? También está la prueba de pinprick, ¿cierto? Pinchazo, que se pueden utilizar unas sondas ponderadas que fueron creadas por este grupo alemán para el estudio de dolor neuropático, que son unas sondas que están calibradas con peso, y que está determinado que a medida que se va aumentando el peso, debiera producir cierto estímulo doloroso o no, ¿ya? Algunas características sociodemográficas que nosotros siempre vamos a evaluar, ¿cierto?
la edad, el sexo, raza, etnia, nosotros sabemos entonces que hay ciertas patologías que están más relacionadas eh, eh, con género femenino o a mayor edad, ¿cierto? Después de los 40 años, 50 años, que hay algunas razas que tienen más predisposición a ciertas patologías y también algunas diferencias de etnia. Otras características que nosotros tenemos que evaluar tienen que ver con las características propias del dolor, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos un paciente con un síntoma o con síntomas de trastornos temporomandibulares, también tenemos que evaluar la presencia de cefalea, por ejemplo. Si bien es cierto, existe siempre, o sea, no siempre, pero en un momento se pensó que la cefalea no tenía mucha relación con los trastornos temporomandibulares. La verdad es que hoy en día nosotros sabemos que todo el sistema, ¿cierto?, trigeminal, ¿sí?, que está involucrado en los procesos de dolor crónico de temporomandibulares, también están involucrados en los procesos de dolor en las cefaleas. Por lo tanto, un paciente que llega a consultar, aunque sea por un dolor en la zona de massétero, o en la articulación temporomandibular, o en una pieza dentaria, uno tiene que preguntar sobre cefalea. Tiene que preguntar sobre características de la cefalea, frecuencias de la cefalea, si está con tratamiento, si ese tratamiento funciona, ¿sí? Nosotros vemos frecuentemente en la consulta que llegan pacientes con diagnóstico de migraña, cefalea tipo tensional, pero que cuando nosotros empezamos a preguntar las características de esta cefalea, en realidad no corresponden al diagnóstico que el paciente maneja o que alguna vez le dijeron o que simplemente cree. Porque muchos pacientes dicen que sufren de jaquecas, de migraña, ¿cierto? Pero que se autodiagnosticaron o que porque tienen las mismas características que la prima, que la vecina, entonces también cree que tiene migraña y toma medicamentos para la migraña y no le funcionan. Entonces, hay que tener ojo con eso. Cuando uno hace una evaluación de cefalea, muchas veces tiene que pedir un diario de cefalea, que el paciente vaya anotando cuándo se produce el dolor, cuál es la intensidad del dolor, la zona en que se produce el dolor, qué factores pueden estar asociados con el inicio de ese dolor, ¿sí? Todo eso nos va dando una idea de que puede ser que el paciente presente una cefalea de tipo primaria, una cefalea de tipo secundaria, y en el caso de que sea secundaria, tenemos que ver si el trastorno temporomandibular que estamos investigando podría ser la causa primaria que genera como secundariamente esta cefalea, ¿ya? Además, vamos a ver que la presencia de cefalea crónica también va a ser un factor de riesgo de trastornos temporomandibulares, de la cronificación y la aparición de trastornos temporomandibulares, ¿ya? Nosotros también podemos utilizar escalas graduadas de dolor crónico, ¿cierto? Para ir objetivando un poco la presencia del dolor, la intensidad, la frecuencia, y eso también nos va a dar una idea de un mayor riesgo de cronificación. También hay escalas que evalúan la función de la mandíbula, y también mientras más severidad, mientras más alteración en la escala de dolor crónico, como en la escala de evaluación funcional mandibular, nos va dando una idea de que es un paciente que se va corriendo más para, sí, hablando así en forma sencilla, entre un paciente de fácil manejo y un paciente de manejo un poco más complejo. También en estudios se evaluó, por ejemplo, la función autonómica a través de la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca, y se vio que la presencia de hipertensión arterial y alteraciones en la frecuencia cardíaca estaban relacionados a una mayor incidencia de aparición y cronificación de los trastornos temporomandibulares. Respecto a los factores psicosociales, acá
podemos hacer una evaluación de dos formas. Nosotros podemos utilizar cuestionarios para evaluar el factor psicosocial, pero también podemos hacer una entrevista psicológica. En el caso de la entrevista psicológica, voy a hacer hincapié de que no es solamente preguntar si está bajoneado, si ha tenido cambios de ánimo el último tiempo, si ha subido de peso, si ha tenido aumento o disminución del apetito, ¿sí? No es solamente eso, ¿sí? Eso son cosas como para que uno vaya teniendo una sospecha de que hay una posible alteración. Una entrevista psicológica, en este caso, tiene que ser una entrevista psicológica dirigida, pensando en el dolor facial y el dolor crónico. O sea, nosotros en nuestro caso, tanto en la universidad como en nuestro centro, trabajamos con un psicólogo que está especializado en dolor. Y él hace una entrevista dirigida para determinar factores de riesgo y factores de cronificación en los pacientes, ¿ya? Entonces, en el caso de una entrevista psicológica, tiene que ser una entrevista bien armada, tiene que ser una entrevista bien hecha, bien realizada por un profesional que maneja el dolor y un profesional competente en ese caso, ¿ya? Por más que nosotros como especialistas nos podamos formar un poco con el psicólogo y tener ciertas ideas, nunca va a ser igual. Entonces, en ese caso, yo insto a trabajar con un psicólogo que sea especialista en el tema y que haga una entrevista dirigida. De lo contrario, también se pueden utilizar cuestionarios, ¿sí? Cuestionarios que tienen que ver con estrategias de afrontamiento, por ejemplo. Cuestionarios de personalidad, y escala de catastrofización del dolor. Entonces, todos estos cuestionarios se ha demostrado que cuando se determina que los pacientes con bajas habilidades para coping skills, que se habla, ¿cierto?, que son las estrategias de afrontamiento, mientras más bajas sean los resultados, van a tener más posibilidad de desarrollar una cronificación o de tener un trastorno temporomandibular. Hay estilos de personalidad que tiene que ver con narcisismo, que tiene que ver con exitismo, que también están altamente relacionados con la cronificación del dolor. Y la escala de catastrofización también, mientras más alto, más alterado salga, mayor posibilidad de desarrollar una cronificación. Esto, por ejemplo, es la escala de catastrofización ante el dolor que se puede aplicar y uno también se puede entrenar en finalmente hacer una interpretación de los resultados en caso de que uno no trabaje con un psicólogo, por ejemplo, especialista en dolor. Entonces, existe esa alternativa, se lo pongo como un ejemplo para no mostrar todas las cosas porque si no sería eterna la presentación. Genética, y acá, acá es un tema, es un tema bastante complejo porque a pesar de que nos encantaría, esta información de genética queda mucho en el ambiente de la investigación, obviamente, porque nos encantaría tener un test o tener la posibilidad de pedirle al paciente que se vaya a hacer un test para determinar la alteración de ciertos genes, cierto polimorfismo que ya están estudiados de que tienen directa relación con la presencia, el desarrollo de un trastorno temporomandibular y de la cronificación. Lamentablemente todavía no estamos allá, pero el ya tener claro la presencia, o sea, estamos allá en el sentido de que quizás económicamente no es factible, ¿sí?, pedirle a todos los pacientes un test genético, pero por lo menos está la información de que existen genes específicos que están relacionados con alteraciones, con trastornos temporomandibulares y cronificación, y además, gracias al ópera, se descubrieron genes que no se sospechaba que tenían cierta relación. Entonces, uno de los genes que ya eran bastante conocidos, que tiene que ver con el gen relacionado con el receptor de glucocorticoides, ¿cierto?, que van a estar contribuyendo al todo el sistema hipotálamo, pituitaria, ¿cierto?, adrenal,
y que se observa en los trastornos temporomandibulares crónicos. Tenemos el gen del receptor de serotonina también, que tiene que ver con las vías nociceptivas y afectivas, que eso también era algo que ya se sabía, se sospechaba de que todo el tema afectivo, ¿cierto?, estaba relacionado con la cronificación del dolor, ¿ya? Y los otros 4 genes que están abajo fueron fueron la sorpresa finalmente. Por ejemplo, el gen que codifica la subunidad alfa del NAC, que está relacionado con los canales de calcio, ¿cierto? Perdón, de sodio, y que van a estar relacionados con el potencial de acción de los nervios sensoriales. Y esto se relacionó específicamente con síntomas orofaciales inespecíficos, por eso que fueron como una sorpresa. Entonces, esta alteración en estos genes se relacionó, por ejemplo, con la presencia de rigidez mandibular y de fatiga, o sea, de esta sensación de cansancio mandibular. También, también este mismo gen está relacionado con la enzima angiotensina 1 que está implicada en la hipertensión, ¿ya? También se determinó el gen de la COX-1, que sabemos que está asociado, regula la nocicepción y la respuesta inflamatoria. También se descubrió el gen que codifica la proteína precursora de la beta-amiloide A4, perdón, que está asociado a la sinapsis y alteración de sinapsis y neuroplasticidad neuronal. Y por último, el gen de la proteína PZ, que está identificado así, que influye en el acople de la proteína G y por lo tanto está involucrado en los procesos de nocicepción y analgesia. Entonces, estos son súper buenas noticias, y si bien es cierto, el identificar estos genes en forma específica, como que dan cierta información, lo importante, más importante es que la alteración de estos genes también y la combinación de ciertas alteraciones de estos genes van a significar que en la práctica nos vamos a encontrar con 2 tipos de pacientes, ¿sí? La combinación de todas estas alteraciones nos van a llevar a un grupo de pacientes que, por ejemplo, al presentar una activación periférica, por ejemplo, ¿ya? Una nocicepción, un daño periférico, se va a producir la facilitación de una vía de hiperalgesia local, ¿ya? Este efecto se va a ver contrarrestado por un mecanismo adecuado, una respuesta adecuada, serotoninérgica, central, que va a limitar el potencial de esta noxa para generar un daño generalizado. Entonces, todas estas alteraciones genéticas finalmente nos van a generar 2 grupos de pacientes. Un paciente que una vez que recibe esta alteración periférica va a tener una vía, ¿cierto?, facilitatoria central, pero también va a tener una vía descendente que va a contrarrestar ese efecto y va a evitar que esta lesión periférica se transforme en un daño más generalizado. En cambio, vamos a tener otro grupo de pacientes que, si nosotros lo comparamos como las carreteras, ¿sí?, vamos a tener un paciente que va a tener una vía facilitatoria de subida, ¿cierto?, como con 4 pistas, y una vía de control, ¿cierto?, para contrarrestar esos efectos de una pista solamente. Es como cuando en los fines de semana se abrían las pistas para ir al litoral central, ¿cierto?, y de vuelta había solamente una. Entonces vamos a tener esos 2 tipos de pacientes en la práctica. Ya vamos a tener unos pacientes que genéticamente van a tener, por decir, una facilitación, van a tener 4 pistas para generar un dolor más cronificado, más generalizado, más sensibilización central, y vamos a tener un grupo de pacientes que en realidad tienen ese control mucho más regulado.
En el estudio de ópera se evaluaron las parafunciones orales y sobre eso se incluyó dentro de las parafunciones, la verdad es que no sabemos por qué, pero el reporte, por ejemplo, de ruidos articulares. Y eso fue dentro de todo el grupo de parafunciones orales, lo único que apareció como un predictor de aparición de dolor temporomandibular. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, nosotros sabemos que un paciente con ruido articular no necesariamente es un paciente que requiere tratamiento, pero sí va a ser un paciente que requiere de una evaluación, ¿ya? Ya los ruidos articulares no son esta entidad tan inocente, ¿cierto? Que no importa que tenga ruido, lo importante es solamente si aparece el dolor. No, no es tan así. Si tenemos un paciente con ruido, hay que hacer una evaluación completa justamente para evitar entonces la aparición de un dolor más adelante. Presencia de comorbilidades. Dentro de un grupo de 20 patologías, ¿sí? Las más importantes y que se asociaban con cronificación y muchas veces con reportes de síntomas inespecíficos, como les había comentado, el tema de la rigidez y cansancio mandibular, están relacionados con el síndrome de intestino irritable, con presencia de cefalea crónica y dolor lumbar crónico. Entonces, eso es lo importante de evaluar el paciente desde el punto de vista completo y se puede aplicar una encuesta como se utiliza en muchas, en odontología en general se utiliza mucho el que el paciente llene una ficha previamente, ¿cierto? Mientras está en la sala de espera, y uno puede agregar todas las patologías que están relacionadas entonces con un riesgo de cronificación, y si uno ve que el paciente presenta estas comorbilidades, ya tener ojo porque son pacientes que van a tener más riesgo de desarrollar un trastorno temporomandibular o cronificar. También se evaluaron factores de riesgo ambiental, ¿ya? Como por ejemplo, los que están indicados acá son los que se encuentran con eh, mayor relación y van a tener, si el paciente presenta alguno de estos, tiene mayor probabilidad de aparición de un trastorno temporomandibular o de cronificación. La historia de un trauma mandibular, obviamente, tabaquismo, la historia de al menos un evento traumático en la vida. Ojo, que este evento traumático puede ser, no estamos hablando de un trauma físico, ¿ya? Evento traumático estamos hablando de un trauma emocional, ¿ya? Y esto se puede relacionar, por ejemplo, a la pérdida de un ser querido, eh, un cambio de vida que generó digamos, una alteración emocional importante, cosas que realmente generaron un trauma y que el paciente tiene por decir, la herida ahí y, y no ha sido resuelta, ¿ya? Es súper importante. Una de las cosas que nosotros hemos visto con el psicólogo que trabaja con nosotros en el centro, que hay un tema que se llama eventos, eh, adversidad temprana, que son eventos fuertes que generan un trauma importante en una etapa inicial de la vida, que puede ser la niñez, la adolescencia. Generalmente esos pacientes que han tenido o han pasado por una adversidad temprana son pacientes que son candidatos a presentar dolor crónico, ¿sí? Y muchas veces a nosotros nos ha pasado que, que después de que se aplica un tratamiento y que el paciente se supone que está respondiendo bien, pasan cosas extrañas como que de la noche a la mañana el paciente empieza a recaer de nuevo, a volver con el dolor, a aumentar el dolor muchas veces, ¿cierto? Que uno ya pensaba que lo tenía bastante resuelto. Y y buscando un poco respuestas o qué cosas pueden estar asociadas a eso, aparecen estos temas de adversidad temprana que no se habían evaluado en un inicio y que después con estudios nos hemos dado cuenta que en realidad es un factor súper relevante
y que si eso no se aborda, vamos a tener un paciente eternamente cronificado, va a tener un paciente que va a tener momentos de mejoría, pero que va a reagudizarse o de frentón, no lo vas a poder sacar de la cronificación, vas a poder muchas veces disminuir su dolor, pero no lo vas a poder eliminar completamente y muchas veces se va a mantener en un estado de cronicidad y que finalmente uno se va a encontrar en una situación de que ya no sabe qué hacer con el paciente. Y muchas veces simplemente tiene que ver con que hay temas que no han sido resueltos, de traumas, de eventos traumáticos que ha pasado este paciente en su vida y que no han sido tratados, ¿sí? Así que hay que tener harto ojo con eso. También lo que se vio en el estudio de ópera, el uso de anticonceptivos orales en forma prolongada, que en el fondo se vio en las pacientes mujeres ya un poco mayores, que ya llevaron un historial de años de uso de anticonceptivos orales, también se vio altamente relacionado con la aparición y la cronificación de trastornos temporomandibulares. Entonces, una vez que nosotros hacemos esta caracterización, ¿cierto? Tomamos en cuenta todos estos elementos que están rodeando a nuestro paciente. ¿Cuál es la idea? ¿Qué hago con toda esa información, ¿cierto? Tengo los test psicológicos, tengo evaluaciones psicométricas, tengo hasta información genética puedo tener, ¿cierto? Tengo toda la caracterización, tengo imágenes también. Ojo que esto lo pusimos en base al ópera, pero nosotros sabemos que clínicamente la imagen es súper importante. Nosotros tenemos que pedir imágenes, combin, resonancia, espectro, todo lo que sea necesario para completar esta caracterización de nuestro paciente, ¿cierto? Este profiling. ¿Y qué hacemos con eso? En el estudio de ópera se determinó 3 tipos, finalmente, de paciente. Se hicieron esta caracterización en un paciente que tiene un perfil adaptativo, un paciente que tiene un perfil sensible al dolor y pacientes con síntomas globales. Y en resumen, los pacientes adaptativos probablemente son esos pacientes que nosotros decimos que aplicamos el tratamiento, andan súper bien, responden rápido al tratamiento, rápidamente lo damos de alta y andan perfectos. Son esos pacientes que realmente son los que llegan con el chocolate, con el regalo, porque los sacamos rápidamente de su dolor, ¿cierto? La verdad es que son los pacientes que tienen baja proporción de cronificación de trastornos temporomandibulares, obviamente van a tener una baja en la sensibilidad al dolor, van a tener pueden tener un estrés psicológico, pero todo en baja medida comparado con los otros grupos de pacientes. Y no van a tener mayores comorbilidades, no van a tener alteraciones en la presión sanguínea, que son una de las cosas que se observaron más en estos distintos grupos de pacientes con trastornos temporomandibulares y dolor facial. Ya el grupo de pacientes que es sensible al dolor, vamos a tener que en comparación con el grupo adaptativo, tienen mayor sensibilidad, por ejemplo, a las pruebas de dolor provocado, a la presión, ¿sí? Van a tener un mayor estrés psicológico, van a tener, no necesariamente van a tener alteraciones en la presión sanguínea, pero sí van a tener mayor proporción de dolor clínico, mayor presencia de cefalea y algunas características de dolor global y limitación funcional, ¿ya? Por eso todas estas pruebas por ejemplo, función mandibular y todo eso son importantes porque te permite, por ejemplo, ir categorizando al paciente en qué grupo se va a ubicar. Y cuando pasamos al paciente con síntomas globales, estos son los pacientes más complejos, son los pacientes que se cronifican con más facilidad,
o que de frentón ya vienen con un dolor crónico. Ellos son los pacientes que tienen mayor proporción de trastornos temporomandibulares dentro de este grupo de pacientes que se evaluó en ópera. Van a tener mayor sensibilidad al dolor frente a las pruebas de presión, van a tener mucho mayor estrés psicológico comparado con el grupo que es sensible al dolor, van a tener aumento de la presión sanguínea, van a tener mayores EVAs del dolor clínico, van a ser los pacientes que presentan ya una cefalea cronificada, por ejemplo, ya vienen con una quizás cefalea primaria. Van a tener dolores globales, o sea, son pacientes que tienen dolores en otras partes del cuerpo también, y mucha mayor limitación de la función mandibular. Estos pacientes son los que tienen las comorbilidades como síndrome del intestino irritable, cefalea crónica, dolor lumbar crónico, son los pacientes que tienen una mayor tasa de tabaquismo, mayor tasa de eventos traumáticos, y obviamente si hay un trauma mandibular también están dentro de este grupo, y ojo que en este grupo también entran los pacientes que tienen un uso prolongado de anticonceptivos orales. Entonces, fíjense que todas las cosas que nosotros, que están ahí en este grupo, todos estos factores que hay que evaluar en un paciente de dolor crónico, finalmente, cuando uno ve que un paciente tiene la mayor cantidad de alteraciones, ya nos va a tirar para un paciente que presenta más síntomas globales. ¿Y eso va a hacer diferencia terapéutica? Obvio que sí, va a ser una gran diferencia en el tipo de tratamiento que nosotros vamos a aplicar, en si nosotros vamos a requerir de trabajo multidisciplinario, si nosotros vamos a tener que indicar medicación, neuromoduladores, si nosotros vamos a tener que llamar al neurólogo que está tratando a este paciente por ejemplo, migraña crónica, que vamos a tener que regular el sueño sí o sí, que vamos a tener que quizás pedir un estudio de sueño, entonces, y que son los pacientes que nosotros también, y que nosotros tenemos que decirle a los pacientes que ellos son un paciente de alto riesgo, que probablemente hay temas eh, psicosociales importantes que tienen que ser abordados, ¿sí? Uno de los factores más importantes que van a poner los pacientes en este grupo de síntomas globales tiene que ver con los factores de catastrofización, de adversidad temprana, de estrategias de afrontamiento. Entonces, cada vez el tema de la evaluación psicológica, pero no solamente una evaluación psicológica bien hecha con un profesional adecuado, sino que también después de esa evaluación psicológica, el paciente tiene que empezar un tratamiento, tiene que empezar una terapia que aborde esa problemática, porque no sirve de nada que yo vea a un paciente, lo derivo a un psicólogo y después me olvido y sigo haciendo mi tratamiento y me quedo tranquila de que el psicólogo está haciendo su pega. Muchas veces el psicólogo, si uno no lo manda con una buena indicación o no lo manda a un psicólogo especialista en el tema, quizás el paciente ni siquiera vaya a hacer una terapia, quizás el paciente va a tratar eh, cualquier otro tema que tenga que ver con su vida, menos el que está relacionado con el dolor y con la cronificación de este dolor. Entonces, eso es algo que es bastante relevante y que de alguna forma, a pesar de que ahora se ve que los trastornos temporomandibulares son cada vez más complejos, de alguna forma tener esta información también nos permite ver la luz y de repente poder categorizar estos pacientes nos va a permitir hacer un tratamiento más adecuado y tener mayor tasa de éxito, que finalmente es lo que todos nosotros estamos buscando como tratantes, sacar adelante a nuestros pacientes. Y no me queda más que agradecer a la invitación, agradecer de nuevo a Álvaro, agradecer a la Universidad de Talca, agradecer al tremendo equipo, que la verdad es que yo soy orgullosa de pertenecer a este equipo. Estoy rodeada de puros nerds, esa es la verdad. Trabajo con puros nerds y eso la verdad es que me hace la pega mucho más grata y
y más fácil a pesar de lo complejo que son estas patologías. Agradecer a los alumnos que siempre han sido el motor. Tenemos alumnos increíblemente mateos que siempre nos están poniendo a prueba y, y que nos obligan a seguir estudiando y a ser cada vez mejor. Eh, nada, pues, así, y agradecer a Rodrigo que me ayudó a hacer, me ayudó a hacer esta presentación, porque la verdad es que trabajamos en equipo y estas cosas llevamos mucho tiempo siempre discutiendo los casos de los pacientes que nos dan dolor de cabeza a nosotros, y obviamente agradecer a nuestro psicólogo Leonardo Carrasco, que ha sido la verdad, un tremendo, pero tremendo aporte tanto en la universidad como en la clínica. Nos ha entregado una ayuda y una información invaluable respecto a los factores psicosociales de los pacientes, y si no hubiese sido si no hubiese sido por él, la verdad es que estaríamos muy mal. Oye, no, muchas gracias, Caro. Te pasaste. Excelente presentación. Hay harto mensajes, saludos de agradecimiento por el clarito mensaje que se dio todo. La verdad es que puro agradecimiento. Obviamente nosotros también felices de poder escucharte y estar aquí compartiendo un ratito contigo. Pregunta Leandra Ríos desde Perú. Está en Tacna, Leandra. Así que mandamos un saludo a Leandra. Muchas gracias por la Es pregunta. una de nuestras fan número uno, sí, ella siempre nos sigue, así que besitos. Rodrigo también manda muchos besitos, la queremos mucho. Ya, súper. Mira, Leandra pregunta, ¿cuáles podrían ser los resguardos en pacientes que sin síntomas de TTM, pero con resultados alterados en test psicofisiológicos, necesiten tratamientos quirúrgicos, por ejemplo, de implante? Ujú. ¿Qué resguardo deberíamos tener en ese tipo de pacientes? Mira, eso no es algo que esté estudiado, por lo menos nosotros no hemos visto nada al respecto, pero ¿qué es lo que nosotros sacamos conclusiones de lo que vemos en nuestros pacientes, y por lo menos de los estudios que tenemos actualmente? Si tenemos un paciente que tiene estas pruebas alteradas, sabemos que es un paciente que tiene una alta probabilidad de cronificación. Por lo tanto, todos los cuidados previos a una cirugía de implantes, por ejemplo, como premedicar con neuromoduladores, ¿sí? Planificar súper bien la cirugía, eh, tratar de también evaluar otros factores que pueden estar asociados a la alteración de estas pruebas. Por ejemplo, el factor psicosocial es re importante. Yo a todos los pacientes le haría una evaluación psicosocial, porque de verdad que todos estos elementos, por ejemplo, de adversidad temprana, catastrofización, muchas veces no aparecen hasta que se produce un evento traumático que hace que todo esto aflore. Entonces, yo haría un buen estudio en el paciente psicosocial, haría una buena entrevista, quizás aplicar estas pruebas, hacer la premedicación, y también preparar un poco al paciente, ver sus historias previas odontológicas o de otros procedimientos quirúrgicos que haya pasado, para también ver qué respuesta tuvo en esos procedimientos. Yo creo que uno puede tomar resguardo tanto de hacer una terapia muchas veces psicológica en casos más severos, pero también apoyarnos mucho en farmacología con estos pacientes. Súper. Yo creo que eso es algo práctico que tú dijiste, el tema de la premedicación es algo que nosotros muchas veces lo decimos. De hecho, por ejemplo, lo mismo en endodoncia, para prevenir dolor persistente poendodóntico, muchas veces nosotros decimos que una buena opción es tener una muy buena analgesia. Yo creo que en eso, en medicina, lo sabemos hace tiempo. Para operar algo hay que operarlo en frío, lo más frío posible. Y yo creo que esa es una muy buena opción, tal como tú lo decías. Así que súper. Mira, acá Tomás González nos dice, según tu opinión, ¿cómo asocia los perfiles de pacientes que tienen fenómenos de sensibilización central con los que tienen factores psicológicos considerables? Eh, o sea,
están dentro del mismo grupo de pacientes de riesgo, ¿sí? Entonces, ambas características entran dentro de un paciente que tiene un sistema de modulación alterado, un sistema de control descendente del dolor alterado, por lo tanto va a entrar dentro de un paciente de riesgo, por lo tanto yo voy a hacer otro tipo de pruebas, haría otro tipo de prueba como para ver si hay otros factores que están asociados también que pueden estar influenciando esta sensibilización central. Y claramente es un paciente de difícil manejo en el sentido de que ya presenta alteraciones en su sistema y de que yo voy a tener que utilizar quizás un abordaje mucho más cauto y me va a tomar mucho más tiempo tratar este paciente. No sé si contesté la pregunta. Sí, yo creo que iba por ahí, iba el tema de cómo hace el link finalmente entre estos trastornos psicológicos, que él considera así como trastornos psicológicos importantes, con sensibilización central. Si en el fondo irían de la mano o no, etcétera. Yo creo que Claro, un que poco por en ahí. el fondo, como se decía, hay factores genéticos, ¿sí? Que van a estar alterando, por ejemplo, estas respuestas de sensibilización central, que como les decía, eh, pueden ser una combinación de alteraciones genéticas que finalmente me va a dar un perfil de un paciente que va a modular mal, ¿sí? Y ese paciente está, si además tiene un tema, digamos, psicosocial alterado, es como un elemento más para Aún que, más. pero que termina entrando en el mismo grupo de pacientes de riesgo, ¿sí? Ya, súper. También pregunta, ¿dónde debería derivar el dentista general, por ejemplo, un implantólogo o dentista general, al paciente del cual se sospecha que tiene un mayor riesgo de cronificación de dolor para que sean realizados los test psicofisiológicos? En el fondo, lo derivo primero al especialista en TTM para que corrobore o no nuestra sospecha, o derivo directamente a un centro donde realicen estos exámenes. Excelente pregunta, me gustó. Sí, es muy buena pregunta porque es la pregunta que nos hacemos todos. Es la pregunta que nos hacemos todos. La verdad es que no hay pocos lugares en donde se aplican estos tests. Tengo entendido que acá en Santiago la clínica alemana es uno de los lugares que aplican esos test. No estoy segura si aplica en el sector orofacial, ¿sí? De todas maneras, mejor, si no hay un centro especializado que pueda realizar estas pruebas, que sea evaluado por un especialista en trastornos temporomandibulares. Ahora, no quiero hacer propaganda ni nada por el estilo, pero la verdad es que en conjunto con Rodrigo nosotros nos capacitamos en Alemania para hacer estas pruebas psicofisiológicas y tenemos el equipo y la verdad es que la idea es empezar a utilizarlos en forma más masiva, digamos, exteriorizar un poco el servicio, por decirlo. Pero la verdad es que son pruebas que toman, tienen una curva de aprendizaje no menor. Y la verdad es que también es importante poder traducir los resultados de estos exámenes, de estas pruebas, para dar una caracterización de este tipo de pacientes. Pero si no hay la posibilidad de estas pruebas, eh, igual hay test, digamos, pruebas, cuestionarios, que también se pueden acercar a generar un perfil de riesgo de estos pacientes, ¿sí? Sí, súper. Yo creo que en la clínica uno también lo ve de manera rápida. Uno a veces le dice a los colegas, mira, el hecho de que tenga ya el paciente un dolor crónico previo, ya es un factor importante. Así como, pregunta súper rápida. Y lo otro es que lo que nos pasa, lo mismo que nos pasa a nosotros, que muchas veces nosotros queremos derivar a un paciente y queremos entregar unos exámenes de forma inmediata. Por ejemplo, cuando nos pasa cuando queremos derivar a un reumatólogo y queremos nosotros, obviamente, solicitar algún examen. Pero a veces nos puede pasar de que el especialista, en este caso, por ejemplo, el reumatólogo, a lo mejor un uso de esos exámenes no era necesario. Por lo tanto, igual la pertinencia de los exámenes
a veces un poco delicada y lo recomendable es que sea finalmente la persona a quien voy a derivar, quien finalmente determine si es pertinente o no ese examen. Por lo menos eso es lo que muchas veces damos como sugerencia. Así que porque es delicado pedir un examen, que además no es barato, y que a lo mejor ni siquiera le va a servir mucho. Entonces, Sí, como un poco fome. pero pasa en otro ámbito en otro tipo de trastornos temporomandibulares también pasa que a veces los pacientes llegan con, no sé, pues llegan con una panorámica, porque Claro, el colega creyó que era pertinente una panorámica para evaluar la articulación, por ejemplo. O claro. le pide una serie de exámenes que en realidad no son muy útiles. Pero clínicamente igual uno tiene herramientas, em, Sí. pues sí, igual para poder evaluar riesgo de cronificación, sensibilización central antes de que un paciente se someta a un tratamiento, digamos, invasivo. Súper. Mira, Juan Marce nos habla desde la provincia de Tandil, puede ser, de Argentina. Pregunta, ¿un adulto mayor puede el dolor orofacial relacionar al ronquido y la inflamación de trompa de Eustaquio, ¿ya? Y estar asociado a disminución auditiva? Eh, chuta, nosotros hemos tenido experiencia con inflamación articular, que obviamente las alteraciones de sueño generan un estado como preinflamatorio del organismo, ¿cierto? Si nosotros tenemos un paciente con trastornos de sueño, tenemos un paciente que es más vulnerable, que está propenso a la inflamación, está preinflamado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si además tiene un trastorno temporal, una inflamación articular, obviamente el trastorno de sueño está relacionado y hay que tratar ambos cuadros. Con el tema de la trompa de Eustaquio y la disminución auditiva, eh, yo por lo menos no he visto evidencia y hasta hemos conversado muchas veces con el otorrino de que cuando hay pérdida de disminución auditiva no estaría tan relacionado con los trastornos temporomandibulares. Sí podría estar relacionado algún tipo de ruido, como los tinitos, de ese tipo, pero cuando ya hay pérdida auditiva, eh, es complejo, no hay evidencia dura al respecto y tenemos de repente un par de casos de pacientes que presentaban un grado de disminución auditiva y después del tratamiento inflamatorio articular, como que eso mejoró, pero la verdad es que no sabemos si no tenemos la evidencia dura de eso. ¿Curso natural o efecto placebo? Sí, la Que verdad es eso que siempre hay. no, sí, la Sí. verdad es que de Bueno, eso no acá me en puedo este arriesgar caso, mucho. mira, Juan Marce dice el tema también relacionado a ronquido. Ronquido si también es capaz de generar esta inflamación en el fondo de esta Porque el auditiva. ronquido finalmente, el ronquido es un trastorno respiratorio de sueño que te va a producir una alteración de la fisiología del sueño. Ya, mira, Herminia hace una segunda pregunta en cuanto a las pruebas psicofisiológicas. Súper buena pregunta, mira. El resultado de estos exámenes, imagínate, se va a hacer un QST, no sé, una cosa así. Estos resultados de estos exámenes, ¿viene descrito de una forma que el dentista general puede interpretarlo correctamente? ¿O el ideal que lo interprete un TTM aunque el paciente sea tratado de otra especialidad? Yo creo que lo ideal es que en el fondo, por lo menos es la idea que tenemos nosotros, ¿sí? Nosotros como realizando estas pruebas, en el fondo poder dar una interpretación de estos resultados y poder categorizar el paciente, así como sabéis que tiene alto riesgo de cronificación, medio riesgo, bajo riesgo, pero no entregar una serie de números o de resultados que, por ejemplo, que la sumación temporal o que frente al calor, a la aplicación térmica, hubo una alteración en el umbral, no sé qué. Entonces, no, sería como lo ideal entregar un resultado que diga, ¿sabes qué? Tiene bajo riesgo, medio riesgo o alto riesgo de cronificación y se recomienda, por ejemplo, el uso de neuromoduladores o
si es posible en un caso, por ejemplo, no sé, en el centro tuvimos una paciente muy mayor le realizó una extracción de terceros molares, una cosa y ella tenía un montón de indicios de que era una paciente de alto riesgo, entonces de repente frente a ciertas situaciones de paciente, es decir, si es evitable hacer el procedimiento, mejor, porque el riesgo de cronificación, y de hecho la paciente que quedó con dolor crónico es muy alto, ¿sí? Pero yo creo que ese sería como lo ideal, no entregar algo que sea práctico para el clínico. Ya, súper, no, totalmente de acuerdo. Hay otra pregunta acá, dicen, ¿cuál sería el mecanismo por el cual una función autonómica, ya, alterada, por ejemplo, sea un factor de riesgo de dolor orofacial? O sea, ¿cómo sería el link ahí? Bueno, es que las funciones autonómicas que se evaluaron, por ejemplo, fue el tema de la hipertensión, y la hipertensión está asociada con la alteración del gen de la angiotensina 1 y que está dentro del grupo de genes que se alteran y que están y que dependiendo del nivel de alteración de cada uno van a transformar a este paciente en un tener mayor riesgo de trastornos temporomandibulares, de desarrollo de trastornos temporomandibulares y cronificación. Entonces, pero el mecanismo específico eh, la verdad es que no está descrito más que nada porque es el gen que está relacionado con la angiotensina 1 y que va finalmente a alterar el tema va a estar relacionado con la hipertensión. Pero el mecanismo específico, así no, es que pasa esta moleculita para allá y que altera eso no está descrito. Ya, Entonces se vio que había relación. súper. Mira, tengo una pregunta, bueno, me dice, ¿cómo lo hacen los especialistas para evaluar tantos temas? O sea, este mono gigante que tú mostraste, que es súper bonito, para evaluar tantos temas en una sola cita, o hacen varias citas. No, es que no puede ser una sola cita. Sí, un temazo para nosotros. Sí, es un tema re importante, pero acá está, voy a sacar la carta, que puede ser trampa, pero sacar la carta de la experiencia clínica. La verdad es que la mayoría de estos temas, de todos estos factores, muchas veces uno ya uno va haciendo preguntas o va identificando ciertas características de los pacientes y al tiro uno va haciendo el link, va con riesgo. Ya, yo he visto 20 pacientes que tienen este mismo comportamiento, esta misma característica, que tienen este mismo drama personal, por ejemplo, y que tienen esta misma historia de otros dolores, y todos estos pacientes han sido pacientes súper complejos y que han desarrollado después se han cronificado. Entonces, muchas veces uno ya tiene como uno ya tiene como ciertos grupos mentalmente creados, entonces Mm. cuando uno sospecha de algo, ahí se mete a hurguetear, ¿sí? Cuando uno tiene un paciente muchas veces joven, sano, que no tiene nada y que viene porque tiene, no sé, consulta por desgaste dentario, por ejemplo, uno sabe que no le va a tener que hacer toda la batería de exámenes o toda la evaluación Claro, completa porque sabe cuál es su motivo de consulta y que no hay mayor riesgo de cronificación o de dolor respecto a eso. O, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que no tiene ninguna historia de dolor temporomandibular, pero viene porque le llegó un combo y es un caso traumático. Entonces, ahí uno también ve su historia, puede preguntar un poco más sobre su historia de salud y va viendo cosas específicas para ver si este trauma realmente va por el carril del riesgo de la cronificación, ¿sí? Entonces, pero cuando tenemos pacientes complejos, uno se da cuenta muchas veces después, hay que ser súper honesto, de que chuta, debería haber visto este tema en la primera o la segunda sesión, porque ahora está rebotando, ¿sí? Entonces, claro, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es una evaluación completa y nos demoramos muchas veces 1 hora en la primera cita y seguimos de a poquitito como ahondando en algunos temas en las citas siguientes
y así va. Súper. Mira, han llegado dos comentarios acerca de fonoaudiólogos. Primero, Fonohabilita y también Paula González. Nos dicen que un poco, porque obviamente les tocamos un tema que a ellos les interesa. Y, por ejemplo, Fonohabilita dice que efectivamente puede haber una relación de ronquidos con la aparición de tinito o hiperacusia, incluso dice acá, por algunas diferencias de presiones que se generan durante los eventos, me imagino, de ronquío, apnea, hipopnea, lo que sea. Así que eso podría ser una relación. Lo mismo dice Paula, ella nos dice, mira, soy fonoaudióloga, y como tips, el tinito sí podría influir en la pérdida de decibeles auditivos, por lo que si se mejora el TTM y disminuye el tinito, podría mejorar los niveles de audiometría. Al igual que si llega a tener inflamación en trompa Eustaquio, no hay una correcta ventilación del oído medio, donde el oído medio podría cambiar sus presiones y estar más propenso a generar acumulación de líquido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, efectivamente ellos lo dicen que lo ven también en clínica, así que también es importante lo que dicen acá los fonos. Así que desde ya se agradece. Manda saludos aquí también, veo a Daniel Segovia, que es un colega ortodoncista de Argentina, que también él tiene muchas presentaciones de RC y esas cosas. También nos ayuda harto. Mira, otra pregunta, ¿cómo se logra determinar los casos en que es recomendable derivar a un psicólogo por dolor orofacial? O sea, en el fondo, ¿en qué caso uno como clínico dice, ok, este paciente sí necesita una evaluación, o todos tienen que ser evaluados? ¿Sabes? Yo ya me convencí de que prácticamente todos tienen que ser evaluados, a menos que realmente venga como los casos que te comentaba antes, un paciente Claro. que vino por un trauma, un paciente que viene por el desgaste dentario, que muchas veces tiene que ver con reflujo, alimentación ácida, pero cuando está involucrado el tema de dolor y no es no es un caso agudo, ¿sí? Que tú identificas que es una patología aguda y que tiene ciertos tiempos de resolución y andan bien, cuando estamos frente a patologías que están relacionadas con dolor crónico, yo creo que sí o sí. ¿Dirías que un tiempo razonable, tal como sabe la clasificación internacional, obviamente, sería un tiempo razonable un paciente que tenga dolor más de 3 meses? ¿O diríamos por clínica, bueno, estética clínica nomás? O decir, ¿sabes qué? No, en realidad un paciente que tenga más de 6 meses o más de un año de dolor. ¿Hay algún tips en el fondo así para poder tener en consideración? No, es que es súper relativo con la patología específica que estás viendo y no hay tiempos de resoluciones que estén como establecidos. Eh, pucha, para eso yo creo que hay mucho de guata y de que simplemente la experiencia que tú tienes de que, pucha, este paciente o no va a mejorar y ha pasado ya demasiado tiempo y si presenta comorbilidades además, como que eh, esos son como datos más importantes, la presencia de otros factores que estén relacionados con la cronificación. Pero cuando tenemos cuadros que son agudos, eh, no hay un tiempo específico para cada uno. Tiene que ver mucho como, pucha, si el paciente ha seguido las indicaciones, se ha cumplido con el tratamiento, eh, y uno ve que hay una resolución que ha sido como progresiva en el tiempo y que se ve que está respondiendo al tratamiento, pero también uno de repente a las 3 semanas, a un mes de repente ve que el paciente no ha respondido nada bien al tratamiento, uno ya ahí ya empieza a sospechar. Tiene que ver también con la experiencia que uno ha tenido con ciertas patologías, que cosas que tú sabes que funcionan y cuando ves que no hay ningún cambio, ninguna disminución en la sintomatología, ninguna mejoría, ahí uno ya sospecha de que esto va para otro lado. Pero insisto, es muy paciente dependiente, tratamiento dependiente de cómo se ha comportado el paciente y un poco de guatita. Ya, no, súper. Si esta otra pregunta dice, si ahora se sabe que el bruxismo al parecer no sería capaz de generar
TTM, bruxismo de sueño, dice, nos podría generar TTM. ¿Qué cosas podrían explicar la sensación de los pacientes de cansancio mandibular y sensación de dientes sueltos o apretados al despertar? Bueno, una de las cosas de cansancio mandibular son síntomas inespecíficos que están relacionados con posible cronificación. Ahora, eh, por ejemplo, el tema del cansancio mandibular, nosotros vemos mucho en los pacientes que tienen procesos inflamatorios articulares y que no tienen que ver nada con el tema del apriete dentario, ¿sí? Es una respuesta muscular que responde a la cocontracción protectora frente a otra estructura del sistema masticatorio que está inflamado, por lo tanto la musculatura va a proteger, se va a tensionar y lo que relata el paciente muchas veces es esta sensación de cansancio, de que la musculatura está fatigada, entonces cansa cuando va a comer balazao y se cansa Clásico. en el segundo ahí pedazo de brontosaurio, ya no puede seguir, o con alimentos que son más chiclosos y cosas así. El tema de la sensibilidad o la sensación de dientes sueltos tiene que ver con que pueden haber episodios de apriete dentario. No significa que no exista apriete dentario. Significa que el apriete dentario no es capaz de producir toda la hecatombe de patología y síntomas que se asocian con el tema del bruxismo. Pero sí puede estar relacionado con un tema de alteración momentánea del ligamento periodontal que da la sensación de diente suelto, pero que es momentáneo, no es algo que es permanente en el tiempo. El paciente se despierta, tiene esa sensación de diente suelto y se le quita durante el día. Entonces, y está relacionado con el tema del ligamento periodontal. Pero si es algo permanente, probablemente tiene que ver con otras cosas, como enfermedad periodontal que puede estar presente subdiagnosticado en el paciente. Sí, súper. En eso te encuentro toda razón, porque, y eso también lo vemos en clínica. Muchas veces estos pacientes relatan esta sensación y uno les pregunta, no, dura 20 minutos, media hora, y después ya la cosa se pasa, como bien pasajera. Eh, Hay una pregunta acá de Matías Chot nos dice, quería saber si puede recomendar bibliografía que abarque estos mismos temas y que esté correctamente actualizada para ampliar un poco nuestros conocimientos. Yo creo que está clarita la referencia número 1. Sí, yo de hecho fue como, pucha, no voy, este paper que es un resumen finalmente del ópera es súper bueno, no son los 30 y tantos papers que es todo el estudio de ópera, está súper clarito, ¿sí? Está bien resumido, que el que puse en las primeras diapositivas, después obviamente les puedo mandar. Álvaro seguramente lo tiene y también lo puede compartir. Y está bien clarito, bien resumido y es lo que yo recomiendo para los que no son especialistas o que no les interesa finalmente eh, leerse todo el estudio de obra. Sí, pues y aparte que lo bueno que tiene es que está de acceso libre. Estos son estudios que Sí, dejaron acceso libre, así que no hay ningún problema, cualquiera puede entrar ahí a revisarlo. Está completo esto. insisto, Maca, no sé si estás por ahí y si te han llegado preguntas, Maca, si tienes Sí, algo por ahí. no, yo Porfa. estoy aquí, pero te llegaron todos a ti. Ah, ya, súper bien Sí, entonces. mira, Ya. si lo único que para recalcar, que la única, con toda la humildad, sí, para no creerse así como la última chupa del mate, pero con toda la humildad, es algo que nosotros compartimos como equipo. Pucha, la única pifia que tiene Ópera es que no incluyó exámenes de imagenología, con BIM de ATM, que es una de las herramientas que para nosotros es súper importante el momento de evaluar pacientes, porque nosotros sabemos que muchos de los pacientes que están con sintomatología inflamatoria leve o ni siquiera signos de inflamación, sino que
alteración de la apertura bucal, de la dinámica mandibular, la sensación de cansancio mandibular, son signos que están relacionados con un cuadro inflamatorio articular y, y el paciente no necesariamente va a tener un síntoma importante en la articulación, ni ruido, ni crépito, ni nada por el estilo, y cuando nosotros tomamos el Combin, vemos que hay una alteración degenerativa incipiente, moderada, muchas veces ya severa, y la verdad es que es re importante el tema de la imagen. Sí, no, me imagino que los costos también se dispararían muchísimo. Así que yo creo que esa es una piedra de tope no menor. Y obviamente la parte ética que tiene que ver con la exposición a la radiología y todo el tema, yo creo que también un poco va a pasar por ahí. Sí, Seguramente. me imagino, no sé. Mira, tengo otra pregunta. ¿Cuál es la relación entre dolor y trastornos emocionales propiamente tal? Dice, ¿serán que los neurotransmisores que tienen en común son un link importante? Bueno, mira, dolor y emociones comparten, comparten algunas vías, pero, pero no está tampoco tan clarito. Podría ser una relación, pero no está tan claro así. Hay, hay temas de alteraciones emocionales y que tienen que ver con bajas de umbrales, que tiene que ver con estados más inflamatorios, pero, pero todavía tampoco es como súper claro el tema. Son cosas que nosotros sospechamos, finalmente. Claro, porque ¿por qué te lo digo? A mí también me lo preguntan muchas veces, con la típica pregunta, ¿por qué ustedes ocupan, como especialistas, antidepresivos para el manejo del dolor? Es una excelente pregunta que muchas veces me lo han hecho. Y yo les trato de un poco explicar de que efectivamente justamente esto, que obviamente dolor comparte algunas vías. Y dentro de eso, los niveles de algunos neurotransmisores, como la serotonina y otros, de otras, catecolaminas en el fondo, son importantes. Y obviamente ahí está la capacidad que tiene uno como poder controlar el dolor o tener un cierto umbral más o menos estable. Y por eso es que se ocupan este tipo de fármacos. No es que queramos tratar una depresión. A veces los pacientes también nos preguntan, doctor, pero usted me dio un antidepresivo, ¿qué onda? Si yo no tengo depresión. Y hay que Claro. explicar esa cosa. Y ojo que dentro del punto de los descubrimientos genéticos que se hizo en ópera, está la alteración de la vía de los mismos genes que tienen que ver con la serotonina. Entonces, eso explicaría un poco, pero de ahí, ¿qué porcentaje hay en cada paciente de esa alteración genética? Pucha, nosotros no sabemos, pero sí sabemos que si hay alteraciones emocionales, el tema de regular el tratar con antidepresivos nos ayuda enormemente con la modulación y el control del dolor. Súper. Mira, aquí tengo una de las últimas preguntas que ya nos están llegando más, que son los neuromoduladores, preguntan. Porque nombraste dentro de la presentación ocupar neuromoduladores. ¿A qué se refiere con ocupar estos neuromoduladores? Bueno, estos fármacos que finalmente van a ayudar a regular toda la vía, ¿cierto? Tanto ascendente como descendente, de que regula entonces la respuesta del dolor, que son gabapentina, pregabalina, ¿cierto? Em, carbamazepina, y dependiendo del comportamiento del dolor específico en cada paciente, se va a preferir el uso de uno u otro. Pero en el fondo tiene que ver con la regulación de estas vías, de estas respuestas dolorosas. Súper, ya. No, quedó claro, no sé si hay más preguntas. A mí por lo menos no me han llegado más, me han llegado puras felicitaciones, me han dicho muchas gracias, todo clarito, todo clarito, clarito. Muchas gracias, todo. Así que súper caro, no sé si quieras cerrar, redondear en algo el concepto general. Bueno, solamente aclarar de que realmente estos pacientes de trastornos temporomandibulares se han ido complejizando, ¿sí? Y que se hace cada vez más necesario entonces esta evaluación completa y más que nada
la idea de la presentación no era como asustar a la gente, sino que como tomar en consideración de que muchas veces los tratamientos no andan bien y rebotan, o los pacientes tienen una respuesta inesperada frente a algunas intervenciones, porque hay factores que están más allá de lo que nosotros vemos como odontólogos, que van a influenciar a las respuestas y a la cronificación y a la instalación de un dolor que permanezca en el tiempo. Entonces, como que sacar un poco el mito de la paciente compleja, de la paciente jodida, ¿cierto? Sino que en realidad hay factores que están ahí subyacentes, que muchas veces comparten los procesos biológicos y algunas vías que están relacionadas con los trastornos temporomandibulares, con el dolor, y que eso hay que tenerlo en mente. Probablemente no es la mayor parte de los pacientes que se van a ver, pero hay ese grupo de pacientes pequeñitos que pucha, responden mal a los tratamientos y que de repente la respuesta puede estar por este lado, y que hay herramientas hoy en día para evitar la cronificación de estos pacientes. Súper, súper. Simplemente terminar también agradeciéndote, Caro, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que No, estás yo ocupada les agradezco. con muchas cosas tan ocupadas, así que yo siempre agradezco que se den el tiempecito por conversar. Créeme que hay mucha gente que le interesa este tema, así que no queda más que agradecerte infinitamente por tu tiempo y por la amabilidad que has tenido de compartir con nosotros. Así que espero en No, algún minuto que venga presencialmente, tal como le dije a la Vero la semana pasada, que cuando se acabe toda esta cosa, puedas venir a Talca y obviamente aquí los vamos a esperar con unos ricos pisco sour. Obvio que sí. obviamente, obviamente. Gracias, Álvaro, gracias a todos, así que nada, feliz nomás. Súper.